Hola, hola, bienvenidos todos. Qué gusto verlos y a esta reunión que tenemos entre semana del Faro, en esta reunión de estudio bíblico en miércoles. Les voy a pedir a todos los que puedan mantener su cámara abierta, que la abran, por favor. Si por alguna razón no la puedes abrir, no estás visible, lo que sea, se entiende, pero si sí puedes hacerlo, porfa, manténla abierta para que podamos interactuar un poco, podernos ver a mitad de semana y siempre para uno que está enseñando así en vivo con personas y todo, es importante de repente ver las reacciones y las expresiones de ustedes en su rostro. Entonces, si pueden hacerlo, por favor háganlo. Si no se puede, no hay ningún problema. Pueden también nada más escuchar y poner atención, pero siempre es un gusto poderles ver, aunque sea por videollamada, de repente por ahí entre semana. Y bueno, hoy vamos a continuar, pero fíjense que las cosas se fueron así como que por otro lado, en cierta forma. Seguimos con Santiago, por supuesto, seguimos estudiando lo que tiene que ver con Santiago, hablando de la carta que escribió el pastor Santiago, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén, y que realmente y originalmente en hebreo se llamaba Jacobo, y se crió en la casa de Jesús de Nazaret. Tenía como su familia a los papás, a José y a María, por ahí. Estaban hermanos, hermanas, y Jesús pues era el hermano mayor, y por ahí se crió Santiago siendo hermano del Señor. Así es como el apóstol Pablo se refiere a él en el libro de Gálatas, como el hermano del Señor. Y pues es muy importante lo que hemos estado estudiando. La semana pasada estuvimos viendo un punto que es súper importante y es una frase que aparece en Santiago capítulo 2 y verso 18 que dice, pero alguno dirá. Y eso nos dio la pauta para comprender en qué partes de la carta Santiago está expresando su opinión inspirado por el Espíritu Santo y en qué partes de la carta está expresando lo que algunos estaban diciendo, inspirado por el Espíritu Santo también él, para escribir de esto y resaltar esa situación, ese reto que estaban enfrentando en ese tiempo en la iglesia de Jerusalén, pero aclarando que era lo que algunos estaban diciendo y terminaban negando el hecho de una verdad súper importante que es la salvación por medio de la fe. Entonces, miren, antes de entrar de lleno a donde quiero ir, todavía no les voy a decir a dónde quiero ir para que no se vayan para allá, sino que me sigan aquí a donde quiero ir. Antes de entrar allá, vamos a ir a Efesios capítulo 2 y vamos a ver los versículos 8 al 10. Y antes de leer ahí, vamos a orar. Pero vamos a quedarnos ahí para poder iniciar en cuanto terminemos de orar. Entonces vamos a estar arrancando hoy en Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Seguimos con Santiago, ¿ok? Simplemente hoy estamos partiendo de unos pasajes importantes que están conectados con lo que hablamos la semana pasada en cuanto a que la salvación es por la fe y por la gracia, sin añadirle otras cosas. Pero bueno, no quiero meterme más porque lo voy a mencionar en unos momentos en estos versículos y luego nos vamos a ir a ver una situación que vivió Santiago y que está en el libro de los Hechos. Y lo vamos a ver con mucha calma y lo vamos a analizar. Y yo creo que hoy, por supuesto, vamos a concluir algunas cosas, pero creo que va a quedar material para otros miércoles conectados con Santiago, aunque el próximo miércoles estaremos teniendo la reunión sobre la fiesta de trompetas, ¿ok? Entonces vamos a hacer una pausa a lo de Santiago para meter, vamos a hacer un paréntesis por ahí para tener el tiempo de la celebración de trompetas el próximo miércoles. Pero bueno, vamos orando y luego entraremos de lleno a Efesios capítulo 2, versículos 8 en adelante. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por cada una de las familias, cada una de las personas que hoy se están conectando aquí en Alfaro Virtual, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado de cada uno de ellos. Gracias, Dios, porque este día tú nos instruyes, nos enseñas, nos, nos das revelación de tu palabra, Señor. Queremos recibir no solamente
información, no solamente conocimiento, sino revelación práctica, cosas que podemos poner en práctica inmediatamente en nuestra vida y que tienen la capacidad de transformarnos y de hacernos mejores personas y de operar mejor como tus hijos, como padres, como hijos, como estudiantes, como empresarios, como todas las áreas en las que tú nos estés llamando a desempeñarnos, que brilles tú, Señor, en nosotros, que tú seas visto, que tu amor sea expresado a través de nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ir entonces a Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Y aquí el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, no es algo que ustedes se ganaron, pues. Dice, pues es don de Dios. O sea, es un regalo de Dios, la gracia y la fe. Ahora, fíjense que hay algo muy importante. Dice aquí que por gracia somos salvos y que esto ocurre por medio de la fe. Entonces, Dios nos da su gracia, pero luego algo súper importante, Dios también nos da la fe. Y vamos a ir todavía más profundo aquí en este punto. Fíjense qué interesante. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es Romanos 10:17. Entonces, fíjense qué interesante. No solamente Dios nos da la fe, sino que, pues, ¿quién nos dio los oídos? ¿Verdad? O sea, Dios nos da los oídos con que podamos oír, con que podamos escuchar. Y luego dice, la fe es por el oír, y luego ese oír, dice, y el oír por la palabra de Dios. Entonces Dios nos da su palabra, nos da los oídos para oír su palabra. Y a causa de eso, crea fe en nosotros. Y a través de esa fe que crea con su palabra, que podemos oír con los oídos que Él nos dio, accedemos a su gracia para poder tener la salvación. Entonces, todo es Dios poniéndonos en charola de plata como un regalo para nuestras vidas la salvación. Nosotros nada más nos ponemos de modo ahí, ¿verdad? Nomás nos colocamos en el lugar donde podamos oír. Con los oídos que Dios nos dio, oímos su palabra, se crea fe en nosotros y a través de esa fe accedemos a la gracia que Dios nos ha dado a través de la muerte y resurrección de Jesús y nada más decimos y decidimos, yo acepto ese regalo que Dios me dio. Entonces, eso es lo que este versículo nos está diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esta fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice, y esto no de vosotros, o sea, todo viene de Dios, pues, todo proviene de Él. Pues es un regalo de Dios, es don de Dios. Y luego el verso 9 lo deja todavía más claro para que si por si acaso cupiera una duda en nuestra vida o que el enemigo quiera poner pensamientos en donde nos querramos sentir llenos de orgullo y presumir que nosotros somos mejores que otros o nosotros hemos obtenido la salvación por nuestro propio esfuerzo, el verso 9 lo deja súper claro también y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque la gloria, ¿para quién debe de ser cuando hablamos de salvación? Para Dios, para Jesús, para lo que Él hizo por nosotros. Nosotros nada más nos ponemos en donde se pueda escuchar la palabra de Dios. Fe es creada en nosotros. Decidimos activar esa fe para tomar lo que por gracia Dios nos ha provisto, su sacrificio. Entonces no es por obras, simplemente es por disponibilidad y disposición nuestra a escuchar, a creer lo que escuchamos con la fe que Dios nos da y a través de la gracia adquirir la salvación. Y luego nos dice en el verso 10, porque somos hechura suya. O sea, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, pues. No la religión, no nuestras obras. Somos hechura suya, es un regalo de Él, su gracia, la fe, los oídos, la palabra, su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Verdad? Porque de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, también puso el sacrificio, puso la sangre, puso la gracia, nos dio los oídos, nos dio la palabra, generó la fe en nosotros. Entonces nosotros nada más decidimos decir, sí, Señor, yo creo. Y con eso accedemos a esa salvación que es un regalo, que no es de nosotros, es un don de Dios. Eso es algo que Él hace no por obras para que nadie se glorie. Y lo dice porque somos hechura suya. O sea, Él nos volvió a crear. Él nos creó de inicio y nos dio el nuevo nacimiento también. Porque somos hechura suya y luego dice, creados en Cristo Jesús. Y luego fíjense qué interesante. Dice, para buenas obras. Aquí hay una clave súper importante. No dice por buenas obras. O sea, nosotros no, esto no pasa en nuestra vida por buenas obras, sino que esto pasa en nuestras vidas por el amor de Dios, por nosotros, por su sacrificio, por su fe, por su gracia, por su don, por su regalo, pero sí pasa para buenas obras. O sea, ocurre a causa de lo que Dios hace por nosotros. Nosotros decidimos creerle y entonces Dios dice, ok, ahora ya estás listo y capacitado para ir y hacer buenas obras porque ya eres salvo, porque ya te cree, porque ya accediste a mi gracia por la fe, porque ya te di mi palabra, porque ya está el sacrificio, porque ya hice yo todo, ya te creé a imagen de Jesucristo y ahora sí ve y haz las obras que hizo Jesús y aún mayores, porque estamos en un mejor pacto. Entonces, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y luego dice, las cuales, estas buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios ha preparado buenas obras para Rocío, para Joel, para Kioki, para Ole, para Marta, para Roberto, para cada uno de nosotros. Dios ha preparado un diseño en donde nosotros podemos ser bendición para muchas personas, pero no somos salvos a través de ese diseño. Somos salvos a través de la gracia, de la fe, del amor, de la sangre de Jesús, de los oídos que Dios nos dio para escuchar la palabra. Y una vez que eso ocurre, somos recreados por Dios y entonces tenemos el propósito de cumplir un destino y de poder hacer buenas obras que fueron creadas para que nosotros podamos andar en ellas. No para que seamos salvos a través de ellas, sino para que sea el fruto del Espíritu en nuestras vidas, sea el fruto de esa salvación. Miren, vamos a Romanos capítulo 5 y versículo 1. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Este versículo, el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe, otra vez, ¿cómo viene la justificación a nuestra vida? ¿Cómo es que somos hechos justos? ¿Cómo es que somos salvos? ¿Cómo es que fuimos perdonados? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la forma en que somos justificados es por la fe. Ya leímos en Efesios 2 que no es algo que es de nosotros, sino que es un don de Dios. Accedemos a esa gracia y entonces Dios, una vez que hace esa transformación en nuestra vida, nos dice, ok, hay buenas obras, hay una misión en tu vida que cumplir y ve y hazlo, porque yo ya hice mi obra en tu vida, ya eres salvo, ya tienes esa seguridad, esa nueva identidad, pero ahora ve y actúa de acuerdo a quien tú eres. No actúes para ver si logras ser ese alguien que yo creé. No, no, no. Ya lo eres y entonces eres y entonces actúas. Primero eres y luego actúas. No actúas para ser. Eso no es posible, no sucede, no ocurre. Es algo que tiene que ver de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. No es una religión, no es una serie de normas, no es una serie de mandamientos. Eso fue el antiguo pacto. En el nuevo pacto es Dios viene y nos transforma a causa de que decidimos creer en su palabra. Y entonces Dios nos da una misión para cumplir. Pero no porque si no cumplimos esa misión no somos salvos. No, ya somos salvos.
Entonces nos da esa misión para que disfrutemos de la vida cumpliendo esa misión para la cual Dios nos diseñó. Porque nos diseñó para lo que más disfrutamos y para lo que va a provocar en nosotros que seamos algo o sea, la mejor versión de nosotros con Cristo en esta vida. Miren, vamos a ver por último, digo, no porque sea el último versículo que vamos a leer, pero por último en este enfoque que estamos dando de introducción, vamos ahí mismo en Romanos, pero vamos al capítulo 3 y versículo 28. Romanos capítulo 3 y versículo 28. Dice este versículo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, bueno, simplemente con esta introducción, estamos respondiendo un poco a la pregunta que quedó un poquitito como al aire la semana pasada, donde decía, ¿podrá la fe salvarle? O sea, si un hermano tiene fe pero no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Bueno, aquí dice, concluimos pues, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Las obras de la ley son malas? No, son buenas, pero no son capaces de salvarnos. No es el camino es Jesús. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la ley es buena, o sea, la ley es buena porque la ley nos ayuda a vivir en armonía, a ser mejores personas, entonces hay que caminar en la ley de Dios, está bien, pero no para ser salvos, sino porque ya lo somos. Y bueno, quiero dejar esto como introducción. Les mencioné la semana pasada que les iba a poner un enlace en el grupo en donde ustedes pueden ir y ver algunas enseñanzas en YouTube que son gratuitas, en donde pueden reforzar mucho más este tema de la justificación por la fe. Entonces, si algunos de ustedes ya fueron y pudieron estudiar algunas de estas clases, pues los felicito. Si no lo han hecho, los motivo a hacerlo. Les va a servir para toda su vida. Son principios y fundamentos que transformaron mi vida en lo personal, va a transformar su vida de ustedes también en lo personal, pero de hecho transformaron la historia de la humanidad y transformaron la historia moderna de la iglesia. Esta revelación de la justicia vino hace unos 5 siglos y transformó la historia de la humanidad. Si nosotros estudiamos lo que pasó después de la reforma en todo el planeta, las cosas cambiaron para bien en muchos sentidos. Entonces, bueno, esto es la introducción para que podamos como poner esta base. Y ahora vamos a regresar en el tiempo un poco aquí para que veamos que lo que estudiamos la semana pasada en cuanto a que Santiago estaba tratando con ciertos problemas de la primera iglesia que fue establecida, que fue la iglesia en Jerusalén, donde él era el pastor. Vamos a ver qué pasaba en una manera práctica. O sea, Santiago se ve en la necesidad de escribir esa carta y dejarlo claro para la gente que él pastoreaba y para la posteridad, o sea, para nosotros que podamos leer lo que ocurría en ese tiempo y que puede ocurrir y ha ocurrido, de hecho, a través de la historia en la iglesia. La iglesia de repente se ha ido por el camino equivocado en ese sentido y ha pensado que es por obras la cosa y que no es por fe. Y entonces Santiago, el Espíritu Santo le dijo a Santiago que escribiera eso para que quedara como una base para nosotros de por dónde es el camino. Pero veamos qué pasó con la iglesia. La iglesia estaba pasando por un momento complicado en ese sentido y por eso Santiago escribió esa carta. Vamos a Hechos capítulo 15, por favor. Hechos capítulo 15. Y ahora sí, entramos de lleno al tema en el sentido de que lo que leímos hace unos minutitos, pues fue la introducción a todo este tema de lo que estaba pasando en la iglesia, en donde Jesús enseñó algo, les dijo a los apóstoles que enseñaran algo y luego de repente cuando la gente comenzó a aceptar a Jesús en su corazón y se establece la primera iglesia de la historia, que es la iglesia en Jerusalén, donde Santiago o Jacobo era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Él no era uno de los 12 apóstoles, sino que era hermano del Señor, así es como se le reconoce en los evangelios y en las cartas. Entonces, Santiago era el pastor de Jerusalén. Los apóstoles estaban viajando a diferentes lugares compartiendo las buenas nuevas del evangelio y plantando nuevas iglesias. Algunos de ellos eran parte del equipo de Santiago en Jerusalén. Otros de ellos se dedicaban más a viajar y a extender la iglesia por diferentes lugares y establecer
congregaciones en diferentes ciudades. Pero entonces comenzó a pasar algo, miren. En Hechos 15, versículo 1, dice, entonces algunos que venían de Judea, o sea, ¿de dónde venían? Venían de la iglesia de Jerusalén. O sea, venían eran los judíos que estaban convirtiéndose en judíos mesiánicos. Judíos que estaban decidiendo creer que Yeshua, Jesús de Nazaret, era el Mesías y lo aceptaban como el Mesías. Entonces, pero estos judíos pues venían con todo un bagaje, una cultura. Desde niños, desde pequeñitos les enseñaron la Torá, les enseñaron la ley, tenían todas las costumbres, su comida era comida kosher, había muchas cosas que no comían, otras cosas que sí, porque la ley prohibía ciertos alimentos y permitía ciertos alimentos. Guardaban el Shabbat del viernes a las 6 de la tarde, al sábado a las 6 de la tarde, se vestían de cierta forma, y tenían ciertas cosas que eran culturales y espirituales, antiguo testamentarias, y entonces recibían a Jesús en su corazón, pero seguían pues teniendo toda la cultura de Israel, ¿verdad? O sea, así como nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, pero pues traemos toda la cultura mexicana y toda la idea de la religión que aprendimos desde pequeñitos, y de repente venimos y aceptamos a Jesús en nuestro corazón de una manera diferente, quizá a como nuestros abuelitos nos enseñaron, o como en casa cuando éramos pequeños aprendimos. De repente lees la Biblia y te das cuenta de cosas que están ahí que dices, wow, no lo había visto de esta manera. Y aunque naces de nuevo y recibes a Jesús, pues traes toda esta serie de ideas, de cultura, de cómo creciste, del país en el que estamos. Y eso mismo les pasó a los judíos. O sea, ellos recibieron a Jesús, pero traían todo este bagaje espiritual, cultural, de cómo era el antiguo pacto. ¿Sí? Donde se sacrificaban corderos, donde se sacrificaban aves, donde se celebraban las fiestas, en donde comían unas cosas y otras, ¿no? Entonces venían con todo esto, ¿no? La circuncisión, todas estas cosas que en Cristo cambian muchas de estas cosas en el nuevo pacto, pero que ellos traían como un bagaje cultural y espiritual. El verso 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, fíjense lo que enseñaban, esto parece como pero alguno dirá, de lo que Santiago estaba explicando en su carta. Y enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Por qué enseñaban eso? Porque así habían sido creados, así habían sido enseñados, y esa era la enseñanza del pacto previo a la muerte y resurrección de Jesús. Era la forma en que ellos tenían esa enseñanza. Pero como Pablo y Bernabé y Pedro estaban saliendo a predicar el evangelio a otras naciones que tenían otra cultura, que traían otro bagaje cultural y espiritual, entonces toda esta idea del antiguo pacto, queriendo establecerlo en los gentiles, en los no judíos, pues generó un asunto complicado. Miren el versículo 2. Dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, empezaron a decir, no, es que la salvación, Pablo y Bernabé decían, es que la salvación es por tener fe en Jesús, como lo que acabamos de leer nosotros ahorita en Efesios 2:8, en Romanos 5:1, en Romanos 3:28, y Pablo decía, concluimos que somos salvos sin las obras de la ley. Es por gracia, es por fe, para que nadie se glorie. Somos justificados por la fe. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos la paz con Dios. Y entonces estos hermanos que venían de Judea decían, no, se tienen que circuncidar de acuerdo al rito de Moisés y tienen que hacer buenas obras, porque, pues, ¿qué no saben que Rahab fue justificada por las obras? ¿Qué no saben que Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo? O sea, este tipo pero alguno dirá, que mencionábamos en la semana pasada. El verso 3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. ¿Cuál iglesia?
la iglesia de Jerusalén, donde Santiago, Jacobo, era el pastor. Dice, fueron recibidos por la iglesia ahí en Jerusalén. Dice, y los apóstoles y los ancianos, o sea, los recibieron, dice, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. O sea, llegaron testificando que estaban recibiendo a Jesús en Galacia, que estaban recibiendo a Jesús en Éfeso, que estaban recibiendo a Jesús en Corinto, que muchos gentiles, gente no judía estaba recibiendo a Jesús, eran llenos del Espíritu Santo, hablaban otras lenguas, había sanidades, había una revolución tremenda en donde autoridades de esos lugares estaban convirtiéndose al evangelio. Venían platicando todo esto, pero había este revuelo de los creyentes de Judea que decían, no, pero es que se tienen que circuncidar de acuerdo al rito de Moisés y tienen que hacer buenas obras para que de veras sean salvos. O sea, había esta situación ahí. El verso 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿ustedes se acuerdan de los fariseos en los evangelios? Fueron de los que tuvieron mayor conflicto con Jesús, porque estaban tan aferrados a la ley que les costaba entender que venía un cambio, en donde al cumplirse con Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, muriendo en la cruz, por ejemplo, ya no tendría que haber sacrificios de animales, ya no tendrían que guardar la ley de qué es lo que podían comer y qué es lo que no podían comer, porque Dios les reveló a Pedro y ya no se basaba en eso, la ley. Dios le muestra una visión a Pedro, le muestra animales de un tipo y animales de otro tipo, animales que podían comer los judíos y animales que no podían comer los judíos. Y escucha una voz del cielo, Pedro, que le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, porque esos están prohibidos. Pero Dios le estaba mostrando que venía un nuevo tiempo. Entonces Dios lleva a Pedro a la casa de unos no judíos, un centurión con toda su familia. Y esa gente es salva y llena del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas. Y entonces Pedro dice, pues vamos a bautizarlos en agua. Entonces esas personas reciben a Jesús en su corazón, son llenas del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, las bautizan en agua. Y esas personas pues no tuvieron que ser circuncidadas, ni guardar la comida kosher, ni hacer buenas obras para ver si eran salvos, sino que con la predicación que Pedro hizo, creyeron en su corazón, fueron llenos del Espíritu Santo y entonces Pedro se impacta de tal forma de decir, ¿quién soy yo para no bautizarlos en agua si el Señor los acaba de bautizar en el Espíritu Santo? Por tener fe en Jesús. Y entonces se dan cuenta que no tenían que añadirle un montón de obras a la fe para poder ser salvos, porque Dios otorgaba el Espíritu Santo a los que creían que Jesús era el Señor y que Dios lo había resucitado entre los muertos. Y entonces llevan adelante el bautismo en agua, pero chocan con la cultura de los judíos que decían, no, es que tienen que hacer este ritual y tienen que hacer estas obras y tienen que hacer estas otras obras. Hoy pasa eso también en la iglesia. Hay diferentes denominaciones cristianas que de repente ya no están en el asunto de que es solamente por gracia y solamente por fe. Y entonces añaden un montón de cosas que tiene uno que hacer, cómo vestirte y si te pintas o no te pintas, si traes la falda corta o larga, si escuchas cierto tipo de música, si comes esto o no comes esto, tomas esto o no tomas esto, no. Y lo mezclan con la salvación. Y dicen, es que no eres salvo si tú no corriges todas estas cosas en la vida. Ahora, todas esas cosas que muchas denominaciones dicen que debemos corregir en nuestra vida, la mayoría de ellas pues son buenas. O sea, hay que corregir nuestra vida. Es un hecho. Fuimos creados para buenas obras, pero no somos creados ni somos salvos por las buenas obras, sino por la obra redentora de Jesucristo. Entonces somos cambiados, transformados y luego llevamos adelante buenas obras en agradecimiento a Dios y para mostrarle a las personas que Dios es amor, que Dios es bueno y que quieran recibir y conocer a Jesucristo como su Salvador, pero por la fe, no por las obras. Miren, verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, eran cristianos, o sea, eran judíos mesiánicos, pero tenían todo este bagaje de ideas de los fariseos en su mente todavía, en su cultura. Dice que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles
y los ancianos para conocer de este asunto. O sea, se reunieron Jacobo, los apóstoles, otros ancianos, líderes, se reunieron los nuevos convertidos fariseos que traían estas ideas. Y por aquí estaba Jacobo, ahorita lo vamos a leer. Y aquí nos vamos a dar cuenta por qué Jacobo se vio en la necesidad de escribir la carta que escribió y que contenía esa frase de, pero alguno dirá, o sea, lo que algunos andaban diciendo y debían de modificarlo. Verso 7 dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos. Entonces ya todo el mundo escuchó, porque pues era Pedro, uno de los 12 apóstoles, de los principales de los 12 apóstoles. Dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeren por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz o la cabeza, pues, o el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, nadie puede cumplir la ley al pie de la letra, pues. Y Pedro dice, ya fuimos librados de eso por la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué queremos ponerle esta carga a los gentiles? El verso 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, ya acabamos de leer en Efesios 2, por gracia, no por obras, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. El verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo, aquí entra Santiago. Santiago es el mismo que Jacobo, o sea, simplemente es un nombre hebreo y el otro es un nombre latinizado, el de Santiago. Pero es Jacobo, es el hermano del Señor, que era el pastor en Jerusalén. Primero habla Pedro, luego habla Pablo, luego habla Bernabé, y luego entra Jacobo para tomar una decisión como autoridad, como pastor de la iglesia en Jerusalén. Y Pedro, Pablo y Bernabé respetan la opinión de Jacobo y la decisión de Jacobo. O sea, Jacobo los escucha y luego toma una decisión como el pastor de la iglesia en Jerusalén. Dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, escúchenme. Simón, o sea, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, a los no judíos, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Entonces, Jacobo toma una escritura y dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, o los gentiles, pues, los no judíos, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y miren lo que dice Jacobo, lo que dice Santiago en el verso 19, por lo cual yo juzgo, o sea, con la autoridad que tengo en Jerusalén, ya escuché a Simón, ya escuché a Pablo, ya escuché a Bernabé, ya escuché a los fariseos convertidos, ya les estoy compartiendo un pasaje de algo que se profetizó desde antes sobre el tabernáculo de David, que era un tabernáculo abierto, en donde la alabanza era lo primordial. Dice el verso 19, por lo cual yo juzgo, o yo tomo la decisión, de que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos. O sea, algo que sí enfatiza Santiago es, hay que cuidarlos, hay que cuidar su vida espiritual para que se aparten de contaminarse con la adoración a los ídolos. Porque en otra parte, en otra escritura de Primera de Corintios, Pablo explica que detrás de cada ídolo había un demonio. O sea, era un asunto
de, de que en la vida espiritual existe el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Entonces, Santiago dice, hay cosas en las que sí debemos enseñarles a los gentiles que deben apartar de sus vidas. Y una de ellas es el hecho de adorar ídolos, porque la Biblia dice muy claramente que nuestro Dios es espíritu. Entonces no necesita una representación física, lo cual no quiere decir que no podamos tener un cuadro y ver una ejemplificación de cuando Pedro predicaba o cuando Pedro se iba hundiendo en el agua y que Jesús lo rescató, o de que podamos saber que Jesús pues fue crucificado, entonces hay una imagen de que Jesús está crucificado, pero hay que entender que las imágenes en sí no tienen ningún poder, ni debemos de adorar las imágenes, sino que puede ser un cuadro representativo, ilustrativo de un suceso que ocurrió en la Biblia, ¿verdad? Entonces hay que entender esa parte, pero hay que cuidarnos de idolatrar imágenes, pues. Dice, que escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Y luego dice otra cosa, dice de fornicación. O sea, hay que enseñarles que pongan en orden su vida sexual. ¿Qué es fornicación o a qué se refiere cuando menciona este punto? Pues al hecho de que el área de las relaciones sexuales esté en el área en donde Dios la diseñó, que es en el matrimonio. Entonces, dice, hay que aconsejarles que cuiden su corazón, que cuiden su cuerpo en ese sentido, no practiquen la idolatría y tampoco tengan una vida sexual desordenada, porque esto les acarrea problemas y no es agradable a Dios. Y vamos cuidando de su salud mental, emocional, física y de honor a Dios. Y luego dice también que no se contaminaran, dice de ídolos, de fornicación, luego dice de ahogado y de sangre. Entonces, esta recomendación es porque en la ley de Moisés había una parte en donde decía que cuando un animal se ahogaba en un río, en el agua, lo que sea, o cuando iban a matar un animal para comerlo, no deberían de ahogarlo. No era la forma en que debían de sacrificar un animal para después comerlo, porque cuando se ahoga un animal, hay un problema que se ocasiona en la sangre de ese animal y en la carne de ese animal porque le reduces el oxígeno y hay una contaminación que se genera en esa carne. Y dice también que se abstuvieran de sangre. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que se abstuvieran de sangre? No necesariamente está hablando de que esté prohibido comer moronga, ¿verdad? A lo mejor a alguno de ustedes aquí les gusta la moronga, ¿verdad? Y les gusta comer eso. A mí no me gusta en lo personal, pero es un asunto de gustos personales. Pero ¿a qué se refiere aquí cuando dice que se abstuvieran de sangre? Realmente está hablando acerca de abstenerse de rituales en donde se derrama sangre o algunos rituales en donde se tomaban la sangre de animales que sacrificaban a otros dioses o a los ídolos. Era muy común en la cultura romana y en todas estas culturas. Y de hecho algo que nos llega hasta nuestras fechas y que cada vez se va radicando más, pero todavía hay una tradición, por ejemplo, en la tauromaquia, en donde hacen las corridas de toros y todo, todavía hay un ritual por ahí de que cuando un toro es sacrificado en esas corridas de toros y todo, de hecho hay personas que la sangre se la toman, o sea, y es porque todo eso inició con un asunto ritual. Quizá hoy ya no lo hagan por eso y lo hacen porque, pues simplemente es proteína o sea, lo ven de otra manera o lo ven como algo sagrado, pero solamente del asunto del toreo, pero originalmente todo eso tenía que ver con rituales de adoración a cierto dios, a cierta diosa o a ciertos ídolos. Entonces, el énfasis que está dando Santiago aquí es el hecho de entender que ya no hay necesidad de hacer sacrificios de animales, mucho menos humanos, y que la sangre, la única sangre que debe de emplearse para una relación con Dios es la sangre de Jesucristo, que tiene el poder de activarse en nuestras vidas por la fe, por medio de la fe. Entonces, en el verso 21, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. O sea, esto tiene que ver con la fe judía. Ya hay una predicación de la fe judía y ya tenemos esa parte de la cultura de la nación de Israel. Dice, donde es leído cada día de reposo. O sea, eso está bien para los judíos, pero los gentiles no, porque no es parte de la cultura de los gentiles. Los gentiles necesitan conocer a Jesús como su Señor y Salvador y sí, modificar algunas cosas de su vida para que les vaya mejor y hacer a un lado rituales que no tienen nada que ver con el hecho de adorar a Dios, pero no les debemos de poner el montón de leyes o la circuncisión y todos los detalles de las leyes de Moisés.
El versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles, o sea, la propuesta de Santiago, lo que él dijo, yo juzgo, yo pienso que así debería de hacerse, tanto Pablo como Pedro, los demás apóstoles, Bernabé, les parece bien lo que Jacobo dice. Eso quiere decir que respetaban a Jacobo como el pastor de Jerusalén. O sea, está hablando el pastor de Jerusalén. Bueno, vamos comunicando esto a las personas. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo. Como no podían enviar un correo electrónico, ¿verdad? Porque todavía no había, y por alguna razón decidieron tampoco enviar palomas mensajeras, sino que dijeron, vamos a enviar a alguien que comunique esto, ¿verdad? Y entonces dice que escogieron a Pablo y a Bernabé. Dice, eligieron de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, que era una ciudad importante en donde había habido muchas conversiones al cristianismo. Dice, con Pablo y Bernabé. Y luego dice a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. Por supuesto que no era el Judas que traicionó a Jesús. Muchos judíos se llamaban Judá, ¿verdad? O Judas. Era muy, muy común, muy popular este nombre. Dice, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Verso 23, y escribir por conducto de ellos. Y entonces aquí está escrita la carta que enviaron a todas las iglesias. Y esta carta dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud o saludos, ¿verdad? Bendiciones para ustedes. Verso 24, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, o sea, no estamos de acuerdo con que le añadan cosas para que alguien pueda ser salvo, nosotros no los mandamos, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. O sea, designaron a Bernabé y Pablo para ir y comunicar junto con otro grupo de hermanos. Dice el verso 26, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, o sea, estaban escuchando al Espíritu Santo y comunicando lo que el Espíritu Santo les estaba indicando, no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pásenla bien. O sea, es toda la indicación que les dan, diciéndoles su fe en Jesucristo es suficiente, pero claro, modifiquen en estas áreas su manera de vivir para que vayan creciendo. Dice el verso 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también, eran profetas, y consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio o las buenas noticias con otros muchos. Entonces, fíjense cómo lo que aprendimos el miércoles pasado, que era una carta, aquí vemos cómo se llegó a la conclusión de enviar otra carta para instruir a la iglesia en ese mismo asunto, en el hecho de que algunos estaban diciendo que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley. De acuerdo a lo que dice Santiago, algunos pues ya estaban diciendo que Abraham había sido justificado por las obras, cuando la Biblia reconoce a Abraham como el padre de la fe. Enseñaban que Rahab fue justificada por las obras, cuando Rahab tenía un testimonio terrible en su vida. O sea, había sido una sacerdotisa de un templo en donde se honraban las relaciones sexuales de hombres casados que iban ahí y tenían experiencias
disque espirituales, teniendo relaciones con sacerdotisas que había en esos lugares. Y luego cuando llegan a preguntarle a Rahab que si tenía escondidos ahí a los hombres, ella miente teniéndolos escondidos, les dice, no, aquí no están. Entonces, ¿cómo que por obras? O sea, pues, ¿cuáles méritos tenía Rahab, verdad? De buenas obras. Más bien el punto es que Rahab creyó. Entonces, como vimos la semana pasada y hoy venimos y reafirmamos cómo es que Pedro, Juan, Silas, Bernabé y Jacobo, Santiago, a quien estamos nosotros leyendo su carta, tuvieron que corregir y dar dirección a este tema y a este punto. Y qué importante es que nosotros como cristianos de manera individual y en nuestro caso de Pau y míos como pastores del Faro, qué importante es enfatizar en estos temas, darle una importancia muy fuerte, porque cuando nosotros no enfatizamos en estos temas y de repente permitimos que el énfasis vaya a las obras, lo único que sucede con eso, cuando uno camina en este caminito de las obras y las obras y las obras, es que lo que hacemos es quitarle gloria a Dios, quitarle gloria a Jesús, minimizar y hacer chiquito el sacrificio de Jesucristo en la cruz y su resurrección, porque cuando alguien dice que hay que hacer obras para ser salvos, lo que está diciendo realmente es, Dios, el sacrificio de Jesús no fue suficiente, déjame te ayudo. O sea, lo que hizo Jesús no es suficiente. Necesitamos hacer un montón de obras para que así a ver si tú nos aceptas. Entonces, veladamente, y a lo mejor sin esa intención, pero estamos como menospreciando el sacrificio de Jesús y su sangre por nosotros. Entonces hay que cuidar nuestro corazón en eso y siempre hacer un énfasis de que la hermana Francisca o Marta o Ole o Mario Alberto o Roberto o el líder de cualquier área de alabanza de esto aquello y alguien, por ejemplo, que llega por primera vez al Faro y recibe a Jesús en su corazón, tanto el que llegó por primera vez como el que tiene 30 años y está en el ministerio y ha viajado a no sé cuántos lugares o ha ido a ayudar a personas a la sierra o ha hecho esto. Las dos personas, la que llega por primera vez y la que tiene mucho tiempo y ha hecho muchas buenas obras, las dos son perdonadas, son justas, han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, no por las obras. Las obras se hacen después, en agradecimiento a lo que ya hizo Jesús por nosotros. Entonces, qué importante es que nunca lleguemos a confundir eso, que siempre lo tengamos muy claro, porque eso mantiene nuestro corazón en un corazón agradecido siempre a Jesús. Y eso también nos mantiene como gente amorosa, gente que no hace diferencia, gente que si llega una Rahab o llega un Saulo, como era el apóstol Pablo, que andaba persiguiendo a la iglesia y que los metía a la cárcel y que estuvo a favor de que apedrearan a algunos cristianos, que si entra un Pablo o entra una Rahab en el Faro y reciben a Jesús en su corazón, no les estemos recriminando el pasado. Y que si hay alguien, tú o yo, que tenemos algunos años y hemos hecho algunas cosas para Dios, tampoco estemos refiriendo las grandes cosas que hemos hecho. O sea, sino que lo que hagamos en la iglesia sea glorificar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Eso es lo más importante. Y lo demás lo celebramos, lo hacemos y vemos cómo podemos hacer cosas para tocar el corazón de las personas. Y luego cuando alguien pues viene y entra por primera vez, hacerle saber que con que esa persona reciba a Jesús en su corazón, ya es parte de la familia de Dios. Y su pasado ha sido borrado y Jesucristo nos salvó a todos por igual y todos necesitábamos la misma gracia, el mismo amor, el mismo perdón y su sangre es suficiente para que podamos conectarnos con el Padre. Recordemos siempre eso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y dijo, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de ir al Padre. Por ninguna obra, por ningún santo, por ningún pastor, por ningún sacerdote, es por Jesucristo. Gracias a Dios por los pastores, gracias a Dios por los sacerdotes, gracias a Dios por los líderes, gracias a Dios por las buenas obras. Pero el camino al Padre es la fe en Jesucristo.
Eso es muy importante. Y bueno, hoy concluimos esto así como estamos terminando, ya estamos llegando al final de la hora, y sentí muy fuerte en mi corazón que debía reafirmar y enriquecer lo que hablamos la semana pasada desde otra perspectiva, y tendremos todavía otras sesiones miércoles en donde tocaremos unos puntos que son muy importantes, que todavía tienen que ver con esto de, pero alguno dirá, la gracia de Dios y todo,